no tardarnos demasiado y ya comenzar la clase del día de hoy. Y me voy a concentrar en el inciso D, que es el que me están diciendo. ¿Ok? Entonces, hay que encontrar las reglas de correspondencia y los dominios. Fíjense que no me piden el recorrido, seguramente porque la función va a salir ahí medio fea, seguramente no. Bueno, más bien, probablemente no va a ser una cónica o no va a ser una línea recta la gráfica. Por lo tanto, no me piden el recorrido. O sea, vamos, me piden nada más el dominio, pero bueno, vamos a verlo. Un segundito, es que en mi teléfono todavía no se actualiza. Un segundito. Déjenme ver, estoy dándole tiempo. A ver si pinto una raya. Ya pinté la raya, a ver si reacciona. Bueno, no importa, medio le voy a calcular en dónde está. Es que no se está actualizando, pero bueno. Lo bueno es que del teléfono a la pizarra sí se actualiza. Entonces vamos con el inciso D. Lo voy a hacer con mucha calma, pero voy a tratar de ser muy directo. Entonces digo, a ver, yo quiero encontrar G entre F, ¿ok? Entonces, nada más para la regla de correspondencia, yo tendría lo siguiente. G entre F, así se llama la nueva función, sería precisamente la regla de correspondencia de G, ¿sí? Dividida entre la regla de correspondencia de F, de acuerdo a lo que hemos estado platicando. Aquí la regla de correspondencia de G, pues es X entre X menos 1. Eso va en el numerador, ¿sí? Y en el denominador va precisamente la regla de correspondencia de F de X, que es X cuadrado menos 1. Para poder hacer esta división, pues nos enseñan en el bachillerato que conviene aquí ponerle un número 1 para que yo tenga una división así como de fracciones. Utilizando la regla de medios y extremos, o como le decimos a veces la regla del sándwich, ¿sí? Lo que tendremos es que esto es lo mismo que multiplicar X entre X menos 1 por 1 entre X cuadrada menos 1. Seguramente recordarán este resultado. Dividir entre esta fracción es lo mismo que multiplicar por su recíproco, ¿sí? Y aquí yo tendría precisamente la nueva regla de correspondencia, ¿sí? Es decir, a ver, lo voy a pintar mejor abajito, creo que ya terminé. La nueva función que se llama G entre F de X será igual entonces a X entre X menos 1 por X cuadrada menos 1. ¿Ok? Ese sería nada más, insisto, la regla de correspondencia de esta función. Pero ahora tenemos que ir por su dominio. Antes de ir por su dominio, díganme si alguien tiene alguna pregunta. No, profe. Muchas gracias. Parece que no, parece que vamos bien. En el chat también no veo ninguna pregunta. Entonces ahora vamos por el dominio. Recuerden que para encontrar el dominio de esta función, primero tengo que encontrar los dominios de las funciones originales por separado. Esta función f, vean que está definida para cualquier número real, ¿sí? No importa cuánto valiera x, siempre podemos calcular x cuadrada menos 1. Entonces el dominio en este caso es el conjunto de los números reales. Recuerden que cuando no me dan el dominio, yo establezco por definición que el dominio va a ser el conjunto más grande para el cual tenga sentido esta regla de correspondencia. A este dominio también se le denomina dominio de definición. Mientras que en el dominio de G, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, estarán también todos los números reales, pero debo excluir al número 1, porque si X es igual a 1, tendría precisamente una división entre 0. Ese es el dominio de F y ese es el dominio de G. Y los debo considerar para los 4 incisos que están aquí. El dominio, mejor dicho, recuerden que el dominio de cada una de estas 3 funciones, del inciso A al inciso C, es simplemente la intersección de estos dominios. Yo tengo que intersectar al dominio de F con el dominio de G. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que en este caso
la intersección es simplemente el dominio de G. Sí, espero que quede claro. Esta función está definida para todos los reales y esta está definida para todos los reales excepto para el 1. ¿Cuál es el conjunto para el cual los dos están definidos al mismo tiempo? Bueno, si yo en ambos casos excluyo al número 1. Entonces aquí el dominio de la intersección, y lo digo un poquito rápido, entendiendo que ya lo estuvieron trabajando, entonces por eso nada más ya pinto el resultado. Esa es la intersección y ese correspondería, no se les vaya a olvidar, al dominio de la función suma, de la función resta y de la función multiplicación. Ah, pero para la función división, ¿sí? También tengo que excluir a aquellos números que después de haber hecho la regla de correspondencia, efectivamente, también, ¿cómo se llama? También hagan 0 al denominador. Observen, por favor, quiero que observen lo que voy aquí a pintar. Aquí voy a tener que salir de la ventana completa. Recuerden que aquí en la definición de división, aquí está, aunque ahorita está al revés, pero fíjense que lo que se me pide es que también tengo que excluir del dominio a todos los números X que hacen que el denominador sea igual a 0. ¿Sí? Que hagan que la función que está dividiendo se haga igual a 0. Si regresamos aquí a la pizarra, veremos que la función que está dividiendo es esta, x cuadrada menos 1. ¿Qué números debo excluir? No nada más por la intersección de los dominios, sino por el hecho de que esta función del denominador no puede ser igual a 0. ¿A qué números debo excluir? Ah, pues otra vez, como podrán ver ustedes, debo excluir tanto al número 1 como al número menos 1. Por cierto, ya había excluido al número 1 por el dominio de G. ¿Sí? Uno de ellos ya lo había excluido, pero también tengo que excluir al número menos 1. Vean que eso lo obtengo directamente a la hora que me voy a la definición del dominio del cociente. Tengo que garantizar que esta función del denominador sea distinta de 0. ¿Cuándo va a ser 0? Cuando x valga 1 o cuando x valga menos 1. Entonces, tomando en cuenta eso, el dominio de la función f entre, no, es al revés. G entre f, ¿sí? Este dominio constará de todos los números reales, exceptuando al número menos 1 y al número 1. Insisto, vean que son por razones diferentes. Bueno, aquí hubo una coincidencia porque uno de los números que hace 0 a f de x es 1 y también es el número que hace 0 al denominador de g de x, ¿sí? Pero esos son los dos números que tenemos que excluir del dominio de la función g entre f. Es decir, la función g entre f está definida para todos los números reales, excepto para menos 1 y 1. Las razones, insisto, en menos 1 y en 1 estaría dividiendo aquí entre 0, eso lo debo excluir. Es prácticamente lo mismo que en el ejercicio anterior. Espero que estén de acuerdo conmigo. Sí, que excluía a 1 y menos 1, precisamente porque eso provocaba que estuviera dividiendo entre ceros. Esa es exactamente la misma razón, ¿sí? Pero también no se les vaya a olvidar, aunque en este caso coincidió el número 1, que primero tengo que encontrar la intersección de los dos dominios y luego quitar precisamente aquellas x que hacen 0 al denominador, ¿sí? Como lo indica precisamente la definición aquí. Aquí está, ¿no? El dominio de la función cociente, aquí está, es esto que está aquí, que estoy aquí marcando. El dominio de la función cociente es precisamente, es igual, aquí me faltó el igual, perdón, déjenme ver. Sí, aquí me faltó el igual, disculpen, por eso les digo que esto lo tengo que estar editando, porque como lo voy escribiendo y medio lo voy escribiendo a la carrera, de repente algo se me va. Procuraré hoy mismo subir la actualización,
Sí, aquí me falta el igual. Ese es el dominio de la función cociente. Y vean, es la intersección de los dos dominios menos las x que hagan que la función del denominador, o sea, del de abajo, sea igual a 0. ¿Sí? Esos también los tengo que excluir. ¿Okay? Y eso es precisamente lo que estoy haciendo. O sea, no nada más considero la intersección de los dominios, como explicábamos y practicamos la clase anterior, sino además aquellos valores de x que hagan 0 a la función denominador, que aquí en este caso es g, pero en el ejercicio la función denominador es f, y así queda el dominio de la función. No sé si queda más o menos claro, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, parece que no. Tengo dudas, profe. Adelante, adelante. No, dije que no. Perdón. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda? Obviamente tenemos que seguir practicando. No nos van a salir dudas si no practicamos. Cada problema pues tiene pues su detalle, cada problema tiene ahí su chiste, ¿no? Entonces es importante que sigamos trabajando nuestras tareas cortas. Recuerden que no importa qué tanto vayamos avanzando, cada que surge una duda con la tarea corta, la vamos a resolver. Ya sea que resolvamos el ejercicio como ahorita lo solicitaron, o que simplemente hagamos el señalamiento y resolvamos la duda en concreto. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que ya no. Entonces vamos a continuar entonces, pues donde nos quedamos. Déjenme ver aquí en el chat. Perfecto, gracias, Fernando. Muchas gracias. Ok, entonces, pues la vez pasada nos quedamos en que, bueno, además de las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación y división, también existe la operación que se llama composición de funciones. Ya platicamos acerca de ella en la clase anterior, sobre todo con respecto a la obtención de las reglas de correspondencia de la composición. Hoy vamos a hacer más énfasis en la determinación, sí, de las reglas de correspondencia, pero vamos a hacer más énfasis precisamente en el dominio de la función composición, ¿sí? Y en el caso de que sea posible, también en el recorrido de la función composición. Aquí en el apunte, ustedes encontrarán que viene un ejemplo 2, ya habíamos hecho el ejemplo número 1, viene un ejemplo 2 y viene ya completamente resuelto. Está muy bien, pero yo lo que hice, me parece muy conveniente, es que le tomé una imagen a esta parte del apunte y me la traje aquí a la pizarra. Aquí en la pizarra está exactamente el mismo apunte, y lo que pasa es que yo quiero platicar con ustedes precisamente acerca, y con mucha calma, acerca del dominio de la función composición. Pongan mucha atención, por favor. Dice así: sean las funciones definidas por estas reglas de correspondencia. F de x es la raíz de x y g de x es x cuadrado. Cabe mencionar que este es un ejemplo típico, es un ejemplo clásico, es un ejemplo muy importante acerca de la composición de funciones. Y se me pide así directamente obtener la composición de f con g y la composición de g con f. Recuerden ustedes que cuando me piden una función determinada, me están pidiendo tres cosas. Todas las funciones tienen dominio, codominio y regla de correspondencia. Entonces, si simplemente me dicen que obtenga esto, tengo que obtener las tres cosas, ¿ok? Entonces, pues vamos a empezar. Aquí lo que me dice es, bueno, yo ya sé que las reglas de correspondencia de f compuesto con g es esto. ¿Se acuerdan que cuando no le pongo la x, o sea, cuando nada más pinto el nombre de la función, me estoy refiriendo a sus tres elementos? Pero cuando le ponemos esta x adelante de la función, quiere decir que me estoy refiriendo exclusivamente a su regla de correspondencia. Por definición, f compuesta con g de x es f aplicada a g de x. Si me permiten, voy a hacer aquí un dibujo. Precisamente por eso quise copiar este ejercicio en la pizarra, para poder hacer con ustedes este dibujo que voy a presentarles a continuación. Entonces, para el inciso A, insisto, recuerden, de acuerdo a lo que veo en la clase pasada, tendremos ahora tres conjuntos. La primera función que voy a aplicar, no lo olviden ustedes,
es la función g. ¿Sí? Aquí yo voy a aplicar la función g. ¿Ok? A ver, perdón, aquí me salió horrible. Bueno, me sigue saliendo horrible. Más o menos ahí. Y la segunda función que voy a aplicar es la función f. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Observen. Yo lo primero que voy a hacer, pongan mucha atención, es que voy a tomar una x. Una x que se encuentra precisamente en el dominio de g. A esa x le voy a aplicar la función g y eso lo va a convertir, aquí está la regla de correspondencia, tomo la x y la convierto precisamente en x cuadrada. Esta es g de x. Este es el resultado que correspondería precisamente a x cuadrada. Y luego, que es precisamente lo que dice en esta parte, f aplicado a g de x implica que voy a aplicar f a la sustitución de g de x. G de x es igual a x cuadrada, entonces sería f aplicado a x cuadrada. Y luego aplico a este resultado, a x cuadrada, le aplico la función f. Al aplicarle la función f, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que voy a obtener aquí la raíz cuadrada de esta x cuadrada. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Así digamos en dibujitos, eso es lo que estoy haciendo. Estoy tomando la x, que es la parte más interna, le estoy aplicando la función g, convirtiéndola entonces en x cuadrada, y luego le aplico la función f, convirtiéndola en la raíz de x cuadrada. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tener. Y esa correspondería precisamente a nuestra regla de correspondencia. Noten ustedes cómo no, como a veces decimos, aunque es incorrecto, cómo no se cancela la raíz con el cuadrado. ¿Sí? Esto es muy misterioso. A nosotros nos han dicho desde que estamos en la secundaria que la raíz con el cuadrado se simplifican y eso debería quedar igual a x. Y sin embargo, no lo estoy escribiendo así. ¿Por qué? Pongan mucha atención. Esto es muy importante. Noten ustedes que el dominio de G, o sea, el primer conjunto que tengo aquí, lo voy a poner aquí arribita. Noten ustedes que el dominio de G puede ser absolutamente cualquier número real. ¿Sí? Puede ser absolutamente cualquier número real. Pero noten ustedes que en el dominio de la función f, que correspondería a este otro conjunto, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, aquí deben estar exclusivamente los números reales positivos, es decir, los números que van desde 0 hasta infinito. Nosotros sabemos que en los números reales no está definida la raíz cuadrada de un número negativo. En su curso de álgebra les van a enseñar acerca de otros tipos de números que se llaman números complejos y van a ver que la raíz cuadrada de los números negativos son de hecho números complejos. Pero en los números reales, la raíz cuadrada de números negativos simplemente no está definida. Por eso el dominio de la función f debe ser el intervalo que va de 0 a infinito. Pero observen, no importa qué valor de x yo tome, no importa si es un real positivo o si es un real negativo, o si es 0, no importa. A la hora que le aplico g, como lo eleva al cuadrado, lo convierte en un real positivo, permitiendo que se pueda aplicar la función f sin ningún problema. ¿Sí? Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. ¿Sí? Se puede aplicar la función f sin ningún problema y eso es precisamente lo que indica este símbolo, que vamos a obtener la raíz cuadrada de un número que está elevado al cuadrado. Es decir, que no importa si x es positiva o si x es negativa. Noten ustedes, por favor, lo que voy a hacer a continuación es incorrecto, pero a mí me parece muy importante. Noten ustedes que si yo pinto aquí a la función, ¿quién es? Es f compuesta con g de x. Estoy obteniendo que es de hecho la raíz cuadrada de un número positivo. Fíjense que como lo dije, no dije de x cuadrada, dije es la raíz cuadrada de un número positivo. O sea, si yo simplifico
y cancelo, por decir, como dicen ustedes, el exponente con la raíz, yo tendría que esta composición es igual a X. Es decir, yo tendría que la regla de correspondencia de f compuesta con X es simplemente igual a X. Este resultado, mis niños, está mal, es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque observen, si yo le aplicara la función f compuesta con g a un número negativo, el número que ustedes quieran, por ejemplo el número -4, el resultado, de acuerdo a esta regla de correspondencia, debería ser -4, puesto que esta función que acabo de obtener aquí sería la función identidad. ¿Se acuerdan de esa función? La función identidad es aquella función que cuando se le aplica un número me da como resultado el mismo número. Vean ustedes que si yo hago esto, si hago esta simplificación, implicaría, insisto, que la función, la composición aplicada al número -4 daría como resultado el número -4. Pero ¿qué observamos de la función f? Lo que observamos de la función f, pongan mucha atención, es que la función f solamente da como resultado números positivos. Vean que esta es una raíz cuadrada y para que sea función, como mencionamos en alguna otra ocasión, tenemos que considerar nada más el signo positivo o el signo negativo de la raíz, no los dos signos al mismo tiempo, solamente uno de ellos. Entonces, ¿por qué? Si aquí se supone que me debe dar un número positivo, me da un número negativo. Porque estoy haciendo aquí una simplificación que empaña, que no deja ver la verdadera operación que estoy haciendo. Y la verdadera operación que estoy haciendo es que estoy tomando un número X, no importa si es positivo o negativo, lo estoy elevando al cuadrado y una vez que lo elevo al cuadrado, le saco la raíz cuadrada. Es decir, la verdadera regla de correspondencia implicaría hacer el proceso que les voy a platicar a continuación. Esto que voy a mover ahorita es lo que está incorrecto. ¿Sí? Lo voy a mover aquí abajito para dar oportunidad a escribir el resultado de la manera correcta. Observen, de acuerdo a lo que estoy diciendo, y por eso es importante, son importantes las gráficas sagitales que pinté ahí arriba. Si yo quiero evaluar esto en el número -4, pongan mucha atención por favor, lo que tengo que hacer es sacar la raíz cuadrada del número -4 elevado al cuadrado. Eso es lo correcto, eso es lo que dice que yo tengo que hacer. Antes de aplicar la función f, tengo que tomar el número x y elevarlo al cuadrado. Pero ¿me pueden decir cuánto es esto? Pues esto es la raíz cuadrada de 16. Noten que el signo negativo se va, precisamente porque menos por menos es igual a más. Por lo tanto, este resultado es igual a 4. Vean, la composición evaluada en -4 no es igual en realidad a -4, como sugeriría precisamente esta cancelación del cuadrado con la raíz. Resulta que la composición evaluada en -4 es de hecho igual a 4, porque, insisto, para obtener el resultado tuve que hacer estos pasos: tomar al número, piensen en el -4, elevarlo al cuadrado, lo cual me da 16 positivo, y después sacar su raíz cuadrada y considerar solamente la raíz positiva. El resultado es 4. Por eso yo no debo, y lo voy a borrar, es muy importante que no quede evidencia de esto, yo no debo escribir esto. Esta simplificación es incorrecta. Yo tengo que dejar la regla de correspondencia así tal cual la acabo de presentar. ¿Sí? Porque, insisto, de otra manera, si yo cancelo, voy a pensar que esto es cierto y no es verdad. Observen que la composición aplicada al número -4 no me da el número -4. Como pueden ver aquí, en este desarrollo, la composición aplicada a -4 de hecho me da 4, pero con signo positivo. ¿Sí? Esto que está mal,
lo voy a incluir dentro de un pensamiento, pero lo voy a poner con una seña así como de que hay que tener cuidado, porque no corresponde precisamente a la respuesta correcta. Este es el tipo de detalles al que yo me refería en alguna otra clase, que les decía que como que no se omiten un poco en el bachillerato, ¿sí? Se omiten un poco en el bachillerato. En el bachillerato se hace mucho caso de las reglas de correspondencia, pero se omiten, como les digo, este tipo de detalles así como que muy, muy particulares, ¿sí? Este detalle, insisto, es sumamente importante, ¿sí? Puesto que hace la diferencia en cuanto a la regla de correspondencia de la función composición. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. Este es un resultado. Es un resultado incorrecto. E insisto, aquí le ponemos una tacha, e insisto, es un resultado que podría confundirme, que yo podría pensar que es un resultado correcto. Y vendría del hecho, insisto, de querer simplificar este cuadrado con esta raíz cuadrada. Cuando hacemos eso, estamos omitiendo el hecho de que estamos elevando esta x primero al cuadrado, ¿sí? De hecho, si lo piensan ustedes conmigo, si yo hago eso, x de 4, pensando en 4 positivo, yo lo elevo al cuadrado y me da 16, y esto es la raíz de 16. X igual a menos 4, con 4 negativo, con el número negativo, elevando al cuadrado también me da 16 y también me da 4 como resultado. De hecho, la verdadera simplificación de esta cantidad, entonces, si lo piensan un segundo conmigo, corresponde a lo siguiente. No importa si aquí escoges 4 o escoges menos 4. El resultado de la composición te va a dar de todas maneras la raíz positiva de ese número elevado al cuadrado. Es decir, el mismo número pero positivo. ¿Cómo se llama esa función que me da como resultado el mismo número del dominio pero siempre siendo positivo? Pues esa función es precisamente, como vimos la clase anterior, el valor absoluto. Este es de hecho el valor absoluto de x, ¿sí? Que es lo que dice aquí el apunte de este lado. Sí, o sea, no importa si este es 3 o menos 3, este resultado me va a dar de todas maneras 3. No importa si esta x es 8 o menos 8, aquí estaría elevada al cuadrado y luego sacando la raíz cuadrada me daría de nuevo el 8, pero siempre positivo. Entonces vean, la función composición de f con g resulta que es de hecho el valor absoluto de x. Por eso les digo que este resultado es incorrecto y proviene del hecho, insisto, de simplemente simplificar y como que dejar de lado, como que ignorar cuál fue la historia por medio de la cual se construyó la función. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este punto. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, parece que no. Y bueno, aquí ya nada más platicando, recuerden ustedes que el dominio de la función composición, aquí ya no la grafiqué, pero la grafico ahorita aquí rápido. Recuerden que la composición es esta función. Aquí está. De hecho, aquí se ve muy claro. Yo tomo el valor x y el resultado es precisamente la raíz de x cuadrada. Esta es la función composición f con g, f compuesta con g. Entonces, ¿cuál será el dominio de esta función? Pues claramente el dominio de esta función es el dominio de g, y el dominio de g son todos los números reales, que es lo que se está diciendo aquí. El dominio de esta función se obtiene a partir del dominio de g, que son todos los números reales. Y el recorrido, aquí puse el codominio como si fuera el recorrido, vean que me da este conjunto. Este es el dominio de la composición, este es el codominio de la composición. Entonces lo voy a tomar como el recorrido. Noten que en el recorrido solamente tendría aquí números positivos, puesto que estoy sacando la raíz cuadrada de x cuadrada. Por eso el recorrido consta exclusivamente de los números que van de 0 a infinito.
Y la regla de correspondencia de esta función es precisamente la del valor absoluto. No sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a este ejercicio. Insisto que operacionalmente es muy sencillo. En cuanto al análisis es donde se pone un poquito más, donde tenemos que ser más cuidadosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ok, parece que no hay dudas. Déjenme ver en el chat, ¿no? Tampoco en el chat. Entonces ahora voy, ¿cómo se llama? A hacer el inciso B. Bueno, que ya está hecho aquí. Nada más lo voy a explicar otra vez con ayuda de las gráficas sagitales. Ahora quiero hacer la composición de G con F. Pues en este caso, una vez más, y sobre todo, insisto, para ver claramente quién es el dominio de la función y quién es el recorrido de la función, pinto mis tres conjuntos y ahora vean que primero tengo que aplicar la función F y a continuación tengo que aplicar la función G. Es decir, yo voy a tomar aquí una X, ¿sí? A esta X le voy a sacar su raíz cuadrada y luego a esa raíz cuadrada la voy a elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Ok? Ahora sí, pongan mucha atención. Esta X forzosamente debe ser positiva, es lo que dijimos aquí arriba. El dominio de la función son exclusivamente los números positivos. ¿Ok? De aquí solamente en este costalito solamente hay números positivos y el cero. El cero también está aquí. El cero y los números positivos. Aquí se encuentran. A esos números, a todos les puedo sacar la raíz cuadrada. Entonces, los números que quedan en este costalito, espero que vean que también son todos números positivos. ¿Sí? Números positivos. Y si ese costalito lo elevo al cuadrado, cualquier número positivo lo elevo al cuadrado, otra vez aquí obtengo números positivos, ¿sí? De hecho, entonces, aquí sí se van a poder simplificar precisamente este cuadrado con esta raíz, como vamos a ver a continuación. Observen lo que va a pasar. G compuesta con f de x será G evaluado en f de x. F de x es la raíz de x, por lo tanto aquí me quedaría G aplicado a la raíz de x, que es esto que está aquí, y me da como resultado la raíz de x elevada al cuadrado. Pero observen, aquí sí simplifiqué el cuadrado con la raíz. ¿Por qué? Porque aquí sí me permito eso y acá arriba no. Porque aquí sí puedo hacer esa simplificación. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Que en este caso siempre x va a ser positivo, ¿no? Exactamente. A X la estoy sacando desde este costalito, que es precisamente el dominio de la función F. X aquí no cabe la posibilidad de que esta X pudiera ser negativa. Esta X es de hecho un número positivo. Entonces, si a este número positivo le saco esta raíz, el resultado va a quedar positivo. Y cuando lo elevo al cuadrado, sigue siendo positivo. Entonces, sí es posible en este caso simplificar el exponente con la raíz. Noten que esta posibilidad de simplificar la raíz con el cuadrado no es exclusivamente algo que tenga que ver con la regla de los exponentes. No. Es mucho más profundo. Tiene que ver con el sentido que le estamos dando a, ¿cómo se llama? A la definición de función. Tiene que ver con el dominio de la función, ¿sí? Y en este caso, pues con el recorrido de la propia función. Esta es la regla de correspondencia. Noten ustedes, creo que ya no es necesario que lo escriba, pero noten ustedes que, bueno, ya habíamos dicho que el dominio de F es el conjunto que va de 0 a infinito. Aquí tenemos solamente números positivos y el 0, y como he descrito, también acá tenemos números positivos y el 0. Por lo tanto, esta función, la composición de G con F, va de 0 a infinito hasta 0 a infinito, es decir, de reales positivos y el 0 hasta reales positivos y 0. ¿Y cuál es la regla de correspondencia en ese caso? Ahora sí, corresponde a la función identidad. ¿Se fijan ustedes? Observen cómo, una vez más, igual que lo vimos la clase anterior, la composición no es la composición de dos funciones, no es necesariamente una operación conmutativa. Noten que en este caso, claramente, la composición de F con G y la composición de G con F da resultados diferentes, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta.
No sé si alguien tenga alguna duda. Noten que aquí estoy dando ya los 3 elementos. Dominio, en este caso recorrido y regla de correspondencia. Dominio, recorrido y regla de correspondencia de cada una de las 2 funciones que estamos trabajando. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Bueno. nada más, ahorita me entró duda, perdón. ¿El recorrido es lo que abarca en el eje de las Ys o el...? Exactamente, Okay. exactamente. Y que acuérdense que la vez pasada platicábamos que en muchos ejercicios lo vamos a igualar al codominio. Esto no tiene que ser cierto, pero ¿se acuerdan que platiqué que era una convención? Si no me dicen quién es el codominio, yo lo voy a ajustar al recorrido. Es simplemente una convención. De la misma manera que si no me están dando el dominio de esta función, yo tomo como dominio el conjunto más grande para el cual esta regla de correspondencia tiene sentido, que en este caso serían todos los números reales. Si no me dan el dominio, es el conjunto más grande, entonces, para el cual la regla de correspondencia tiene sentido. Y lo mismo, si no me dan el codominio, lo asocio precisamente al recorrido de la función. Muy bien. Ese sería entonces nuestro segundo ejemplo el ejemplo del día de hoy, mejor dicho, de composición de funciones. Espero que quede más o menos claro. Obviamente hay que reflexionarlo así con calmita. Les digo que este detalle es muy importante. A veces la gráfica ayuda más a entender el porqué de los resultados que simplemente la parte operativa, y por eso es que copié esta parte de este ejercicio. Muy bien, vamos a hacer el tercero, vamos a repasar el tercer ejercicio. Bueno, antes de eso, aquí lo que les platicaba hace unos minutos, nótese que la composición de F con G no es la misma que la composición de G con F, y de hecho las gráficas, pues las podemos ver aquí a continuación. Una es la del valor absoluto, ¿sí? Y la otra, eso es muy interesante, fíjense muy bien, es una línea recta a 45 grados, pero observen que solamente está definida para las X positivas, por lo tanto no es la recta completa. En este caso decimos que aquí tenemos una semirrecta. Semirrecta se le llama precisamente cuando está comenzando en un punto y ya no termina en ningún otro punto. Noten que aquí esta gráfica, más que la gráfica, esta función G compuesta con F, sí es cierto que es la identidad, cuya gráfica es la recta de 45 grados, pero solamente aplicado a los números positivos y al cero, solamente a los números que van de 0 a infinito. Por eso su gráfica comienza precisamente en X igual a 0. Y aquí es donde vemos todo lo que estábamos comentando. Observen a la función composición F con G. Dominio, todos los reales. Codominio, o recorrido, mejor dicho, recorrido, los reales positivos nada más, los números que están por arriba del eje de las X. La función G compuesta con F, su dominio solamente los reales positivos y su recorrido vuelven a ser los reales positivos, ¿sí? Pero noten cómo efectivamente las dos funciones son diferentes entre sí. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna duda adicional? Bien, parece que no. Vamos a ver este tercer ejercicio, si es necesario ver algo así con más... Profe. Sí, adelante. Me surgió una duda. Por favor. En la función de F pertenece a G, no sé cómo se lee, profe, perdone. F compuesta con F. F compuesta con G. F compuesta con G. Al principio, ¿qué no quedamos que el dominio iba de 0 a infinito? No, vamos a ver la pizarra, por eso quise hacer este dibujito. Aquí está. F compuesta con G es esta. ¿Sí? Acuérdate que cuando tienes F compuesta con G, primero aplicas G y luego aplicas F. ¿Ok? Acuérdate que se aplican como que al revés de como están escritas. Es lo que platicábamos la clase anterior. ¿Sí? Entonces observa. Aquí en este caso, primero voy a aplicar G. Entonces, ¿quiénes están en este costalito? Pues en este costalito están los elementos del dominio de G. Y nota que los elementos del dominio de G son todos los reales, porque a cualquier número real lo puedes elevar al cuadrado. Esta función está definida para cualquier número real. Ese es el dominio de la función G,
y por tanto también es el dominio de la función composición. Claro, hay veces, como vamos a ver en el ejercicio que viene a continuación, que de este saquito le tenemos que excluir algunos valores. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Sí, pero para nota que nosotros partimos del dominio de la primera función que aplicamos, y la primera función que aplicamos es G. Por lo tanto, aquí está, el dominio de la composición F con G son todos los reales. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Ahora, este es un caso particular. Recuerden ustedes que por aquí arriba lo vimos, ¿dónde está? Aquí está. Decíamos que el dominio de esta función composición son todas las X que pertenecen al conjunto A, donde recuerden que aquí en esta figura el conjunto A es precisamente el primer conjunto, de donde salen los primeros elementos que vamos a tomar, pero tales que G de X está en el conjunto B, es decir, hay una condición adicional que hasta ahorita no se nos ha presentado. Más que explicarla aquí con el dibujo directamente, permítanme explicarla con el siguiente ejemplo. Pongan por favor mucha atención. Es este ejemplo número 3. Y bueno, no sé si sea necesario que lo copie y lo pegue en la pizarra de nuevo, ahorita vemos. Sí, pero bueno, vamos por favor a describirlo con mucho cuidado. Dice así: sean las funciones definidas por estas reglas de correspondencia. Sí, esta es la regla de correspondencia de F y esta es la regla de correspondencia de G. Determinar, observen, la regla de correspondencia y el dominio, nada más, de F compuesta con G. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y lo segundo, en el inciso B, vamos a encontrar a la función G compuesta con F. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En este primer inciso se me pide solo regla de correspondencia y dominio. Y en este otro se me piden los 3 elementos. Recuerden que cuando dice función, quiere decir que quiero las 3 cosas: regla de correspondencia, dominio y también recorrido. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo con calma. Vamos primero con el inciso A. Entonces, vamos a encontrar la regla de correspondencia de F compuesta con G. Entonces, para encontrar esa regla de correspondencia, simplemente atendemos a la definición. F compuesta con G de X es F evaluada en G de X. Pero G de X es 1 entre X. Por lo tanto, esto será F aplicado a 1 entre X. ¿Qué quiere decir eso? Que en la función F, en donde quiera que yo encuentre una X, yo debo sustituir 1 entre X. En donde quiera que yo encuentre una X, que en este caso sería nada más aquí, la que está sumando a este 1, yo debo sustituir 1 entre X. Entonces aquí la regla me quedaría como 1 entre X más 1. Díganme por favor si hasta este punto alguien tiene alguna pregunta. Insisto, lo digo rápido de nuevo. F compuesto con G de X, la regla de correspondencia es, por definición, F aplicada a G de X, pero G de X es 1 entre X. Entonces sustituyo la regla de correspondencia de G de X, que me queda 1 entre X, y le aplico la función F. Aplicar la función F significa que en donde quiera que yo encuentre una X en su regla de correspondencia, la voy a sustituir por 1 entre X. Por eso, aquí en lugar de que aparezca esta X, aparece 1 entre X aquí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, continúo entonces. Muchas gracias. Continúo entonces. Lo que voy a hacer aquí a continuación es simplemente simplificar. Vamos a simplificar. Noten que aquí tengo lo mismo, nada más lo copié. Y aquí lo que hago es que sumo el 1 entre X más 1. Recuerden que para sumarlos, pongo como común denominador a la X, por ejemplo. Y aquí me quedaría precisamente 1 más X entre X. Noten ustedes que si simplifico esta X con esta X, me quedaría 1 que tengo aquí. ¿Alguna duda con este paso? Es un paso algebraico, pero si alguien tiene dudas, vemos de dónde sale, por supuesto. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? Sí, profe. Muy bien, en el chat no hay nada, suponemos que sí, de acuerdo. Y ahora observen,
Esto se puede interpretar como el inverso o el recíproco de 1 más x entre x. Es decir, es como esta fracción, pero dándole la marometa. Le damos la marometa y obtenemos finalmente x entre 1 más x. Esta es la regla de correspondencia, ¿sí? Ya simplificada, ya haciendo las operaciones que están aquí. Esta es la expresión para la regla de correspondencia de la composición F con G. Pero eso no termina el problema. También me están pidiendo el dominio de esta función. Entonces, bueno, vamos a hacerlo a continuación. Díganme, por favor, si alguno de ustedes tiene alguna duda con este resultado. Por favor. O sea, cuando dice simplificando F conjunto de... No, ¿cómo es? F conjunto G. Compuesto. Compuesto, perdón, sí, compuesto. F compuesto con G. Ok, con G, de X igual a... O sea, entiendo la primera parte que es 1 sobre X más 1. Pero ya el segundo paso ahí ya no entendí por qué está la X ahí. Sí, no te preocupes, vamos a ver. Eso es una cuestión de antecedentes, pero la revisamos con mucho gusto. Si me permiten, voy a, como nada más es una duda, si me permiten, lo voy a hacer aquí en este espacio. No. Es una duda de antecedentes, entonces permítanme ponerlo así por separado. Yo tengo la fracción en el denominador, insisto. En el denominador yo tengo la fracción, otra vez se está tardando aquí. Bueno, es que les digo que se tarda, cuando hago algo en la computadora se tarda un poquito en actualizar en el celular, que es donde yo normalmente escribo. Entonces por eso me cuesta. O sea, eso que están viendo es que estoy borrando lo que no sabía actualizando. Pero bueno, ahí está ya. Ok, bueno. Entonces la situación es la siguiente. Tú tienes la fracción 1 entre x más 1. Nada más me voy a concentrar en esto, que es el denominador precisamente de esta fracción que tengo aquí. Nada más voy a hacer la suma que corresponde a este denominador. ¿De acuerdo? Entonces, aquí recordamos cómo le hacíamos para hacer suma de fracciones cuando estábamos en la primaria. Por ejemplo, si nosotros teníamos 1/3, nada más por inventar algo, y le sumábamos 1, hay varias maneras de hacer esto. Una forma de hacer esta fracción es poner todo en tercios, por ejemplo, y decir, 1/3 más 1 sería lo mismo que escribir 1/3 más el 1, pero escrito de una manera inteligente. ¿Cuál es esa manera inteligente? Pues escribir el 1 como 3/3, porque cuando tengo un denominador común, los numeradores, recordarán, se pueden sumar directamente. Claro, ¿cuánto es 1/3 más 3/3? Pues el resultado en completo serían 4/3. ¿Sí estás de acuerdo? Y eso aplicaría también, por ejemplo, si tuviéramos 1/8 más 1. Aquí quedaría 1/8 más 8/8, ¿sí? O sea, el chiste es que quedara escrito en octavos, me daría entonces 9/8, y así sucesivamente. Entonces, más o menos, no es la única forma de pensarlo, pero más o menos lo puedes pensar así para este resultado que tenemos aquí. Sí, puedes pensar que aquí estoy teniendo 1 entre x, y a este 1 lo estoy pintando como x entre x. Entonces, como el denominador es común, es finalmente una x, los elementos del numerador los elementos de arriba, el numerador, se pueden sumar directamente. Y así ya tienes tu resultado. Esa es una manera de verla. Hay otra manera, y lo comento porque, bueno, a lo mejor algún día se necesita, bueno, para que lo recordemos. Hay otra manera de ver este resultado. Imagínense que quiero 1/3 más un entero. Este entero lo puedo ver también como 1 entre 1. Entonces aquí buscamos el mínimo común múltiplo, o como le decíamos en la primaria, el común denominador. El común denominador en este caso sería 3. Espero que estés de acuerdo conmigo. Entonces tomamos este 3 y lo dividimos entre 3. 3 entre 3 a 1, lo multiplicamos por este de aquí arriba, por 1 es igual a 1, más 3 entre 1 a 3 por 1 es igual a 3.
y esto sería igual a 4/3. Esta es otra manera que también nos enseñaron por ahí, pues desde la primaria, yo creo, para sumar precisamente fracciones. Y eso mismo lo podríamos aplicar a esto. Te digo, son dos maneras diferentes de pensar en cómo estoy obteniendo este resultado. O sea, aquí pienso otra vez en el 1 entre x más 1 como 1 entre x más 1 entre 1. El común denominador sería aquí x por 1, pero x por 1 pues es finalmente x. Y aplico exactamente la misma regla. X entre x a 1 por 1, 1. Más x entre 1 a x por 1, x. Y obtengo otra vez el mismo resultado. Entonces lo puedes hacer de las dos maneras, digamos, pensándolo como a partir del mínimo común múltiplo o el común denominador, o simplemente expresando a este 1 en tercios, precisamente para que, ¿cómo se llama? Para que tú puedas hacer la suma de los dos quebrados, aprovechando que tienen el mismo denominador. Obviamente son dos formas de pensar, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo. Son solamente dos maneras en las que lo puedes concebir, pero al final de cuentas son exactamente lo mismo y da el mismo resultado. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, de ahí es de donde sale, es de este paso a este paso que está aquí. Ok, Ok, gracias. Gracias a ti, muchas gracias a ti. Y el siguiente paso, insisto, a no ser que también alguien, bueno, ¿para qué me espero? De una vez lo comentamos. Recuerden que cuando yo tengo, por ejemplo, 1 entre 3/5, nada más por poner el ejemplo, esto lo vimos brevemente, recordarán, una vez que estábamos haciendo ejercicios de elipses, por ahí platicamos sobre esto. Yo me acuerdo que estábamos haciendo algunos ejemplos de elipses y de repente nos salió una fracción así. Esto es lo mismo que 5/3. Esto es una manera de expresar precisamente al recíproco o al inverso multiplicativo de 3/5. 1 entre 3/5, el inverso de 3/5 es 5/3. Y eso es lo que estoy aprovechando precisamente entre este paso y este último paso. Si este es el recíproco de 1 más x entre x, que da como resultado esto que tengo aquí. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? Ahora sí. ¿Alguien? ¿Alguna otra? Bueno, pues parece que no. Entonces ahora viene la hora donde tenemos que ser más cuidadosos. Vamos a determinar ahora el dominio precisamente de esta función composición. Entonces vean, la primera función que se aplica es la función g. Sí, tal vez sí sea conveniente que traiga el ejercicio a la pizarra para que se vea lo que estamos haciendo. Aunque ya lo analizamos aquí, de todas maneras para que quede un poquito más claro. Bueno, eso pretendo, espero que sea cierto, a lo mejor nada más los confundo más, no lo sé. Vamos a ver. Vamos a pintar aquí el ejercicio. Y aquí adelante voy a pintar las gráficas que corresponderían. Déjenme apoyarme con una cuadrícula. Y otra vez, denme como medio... No, ahora sí lo actualizo rápido. Ok, entonces vean. Para este inciso A, otra vez pinto mis dos conjuntos. ¿Okay? Bueno, quiero decir, mis dos funciones. O sea, mis tres conjuntos. Para que quede bien claro, bueno, estoy tratando de que quede bien claro lo que estamos haciendo. Primero vamos a aplicar la función g. Es como primero vamos a aplicar la función g. Esta es la que va a quedar aquí. Y a continuación voy a aplicar la función f. Esto me va a dar como resultado, precisamente, a la función composición f compuesta con g. Ajá, así me quedaría. Entonces observen lo que va a pasar. Yo voy a tomar un elemento x de aquí. Este elemento x, cuando yo le aplico la función g, se convierte en el elemento 1 entre x. Y cuando yo le aplico la función f a este 1 entre x, acaba convirtiéndose finalmente en este x
entre 1 más x. Ya simplificado, ya haciendo todas las operaciones y todas las cuentas, ¿ok? Entonces, observen que el dominio de esta función f compuesta con g, va a ser en principio el dominio de g. Pero van a ver ahorita por qué digo en principio. Tomamos y estudiamos quién es el dominio de la función g. En el dominio de g nos damos cuenta que tenemos a todos los números reales, pero tenemos que excluir al número 0, pues eso implicaría dividir entre 0. Por lo tanto, aquí el dominio de g son todos los números reales menos el número 0, ¿sí? Como estamos viendo. ¿Ok? Aquí están todos los reales, positivos y negativos, pero no está el 0. ¿Ok? Y aquí tenemos ya el resultado de la regla de correspondencia. Observen que en el dominio de G sí es cierto que están todos los números reales, excepto el 0, pero observen que también vamos a tener que excluir a otro número, dado el último resultado que estamos obteniendo aquí. ¿A quién también tenemos que excluir? Al menos Sí, 1. exactamente. Noten que no es porque menos 1 no está en el dominio de G. Sí, menos 1 está en el dominio de G. Sí está. Sí, es más, sí puedo aplicar la función a menos 1. ¿Sí? O sea, puedo aplicar la función G a menos 1. Eso me daría precisamente, si lo piensan un segundo, si x vale menos 1, esto de aquí seguiría siendo menos 1. 1 entre menos 1 es menos 1. Pero noten que la función f no está definida para x igual a menos 1. ¿Se fijan ustedes? No está definida para x igual a menos 1. Por eso en la regla de correspondencia final aparece que tengo que quitar también al número menos 1. Eso es lo que quiere decir esta parte que, bueno, a lo mejor para la lectura es un poco pesado, pero esto es lo que quiere decir esta parte. El dominio de esta composición es el conjunto de todos los elementos de A, pero tales que G de X esté en el dominio de F, en el dominio de la segunda función, que en este caso es F. Como menos 1 no es parte del dominio de F, yo no le podría aplicar la función a menos 1. Por eso es que también tenemos que excluir al número menos 1. Una manera práctica y rápida de verlo es, como les digo, recordando, el dominio de inicio debe ser el dominio de la primera función. En este caso, el dominio de esta composición va a ser el dominio de G. Y después de que yo hago mis simplificaciones, me fijo en la regla de correspondencia que tengo al final y aquí yo puedo observar qué número adicional le tengo que quitar. Observen que la razón por la que la tengo que excluir es precisamente porque en el dominio de F no está el número menos 1. Entonces, yo puedo aplicar la función f, pero no a todas las imágenes de G, solamente a aquellas imágenes que efectivamente caen en el dominio de F. Menos 1 no es un número que caiga en el dominio de F, es decir, si aquí pongo x igual a menos 1, el resultado va a caer por aquí, es decir, afuera del costalito que define al conjunto dominio de F. Por eso también lo tengo que excluir. Eso lo que va a causar como consecuencia es que el dominio de la composición no es siempre el dominio de la primera función. Parte del dominio de la primera función, pero además tenemos que ver a qué valores tenemos que excluir para poder aplicar la segunda función. Y el valor al que tengo que excluir es precisamente, en este caso, el resultado de x igual a menos 1. Por lo tanto, en el dominio de la composición voy a tener a todos los números reales menos el número menos 1 y el número 0. Insisto, no solamente el dominio de la composición, no solamente es el dominio de la primera función en esta gráfica sagital, el dominio en este caso de G, sino también aquellos valores de X que hagan que no tenga sentido la regla de correspondencia que obtengo al final. ¿Ok? Insisto, yo no puedo aplicar la función G, si X fuera 0. Por eso lo excluyo.
yo no puedo aplicar la función f si 1 entre x es igual a menos 1, que corresponde a x igual a menos 1. Por eso también lo excluyo. El chiste es que las dos funciones se puedan aplicar y por eso es que yo debo excluir a estos dos números. Y eso es precisamente lo que debe decir aquí. Bueno, ya no lo voy a leer, pero finalmente es lo que estamos comentando. El dominio de G es este, como estoy pintando, y de acuerdo a la última regla de correspondencia debe excluirse también x igual a menos 1, obteniendo este resultado para la composición. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vean cómo este detalle pues no es difícil, o sea, lo que estamos viendo en realidad no es difícil, pero sí son cosas en donde me tengo que fijar muy bien. Y les quiero ser muy franco con ustedes, no quiero ser grosero ni mucho menos, pero es algo a lo que no estamos a veces muy acostumbrados en los cursos de matemáticas. En el bachillerato es muy típico que los cursos de matemáticas son de mucho, digamos, de saberse muchas reglas, de hacer desarrollos o simplificaciones de manera un tanto cuanto automáticamente. Sí, un tanto cuanto nos automatizamos en cuanto a resolver ecuaciones y simplificar, etcétera. Bueno, ahora nos tenemos que hacer una pausa y reflexionar para poder obtener nuestros resultados. En este caso, el dominio de la función composición de f con g. No sé si alguien tenga alguna pregunta y no sé si con el dibujo queda un poco más claro lo que se indica precisamente aquí como la respuesta para el dominio de f con g. Bueno, parece que no hay alguna duda. Entonces vamos con la última parte que correspondería precisamente al inciso B. En el inciso B sí se me preguntaba todo, es decir, todos los tres elementos de la función ahora g compuesta con f. Déjenme ver en el chat, no, en el chat tampoco hay nada. Perfecto. Entonces, pues comencemos. Es más o menos la misma historia. Déjenme hacerlo un poquito más chiquito para que se alcance a ver la función original. Ahí, un poquito más. Ahí está, ahí se van a ver bien las dos. Ok. Es que las funciones están acá arriba. Oh, pues. No se burlen. No se burlen, pueden tener un hijo así. Ahí está. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver, vamos a estudiar quién sería la función g compuesta con f. Entonces aquí tengo g compuesta con f de x, por definición, es g aplicada a f de x. Pero f de x, me vengo aquí arriba y me doy cuenta que es 1 entre x más 1. Entonces esto va a ser la función g aplicada a 1 entre x más 1. ¿Qué quiere decir eso? Que donde quiera que yo encuentre una x, así como está aquí y aquí, ahora tengo que sustituir 1 entre x más 1. Donde quiera que yo encuentre una x, insisto, tengo que sustituir 1 entre x más 1. Pero la función g de x es muy sencilla, simplemente 1 entre x. Por lo tanto, aquí me va a quedar 1 entre lo que está sustituyendo a x, que es 1 entre x más 1. Esto que tengo aquí. Y el inverso de 1 entre x más 1, pues es x más 1 entre 1, o sea, simplemente x más 1. Se trata de una función lineal. ¿Sí? Vamos a hacer otra vez, si les parece bien, vamos a hacer el análisis de su dominio. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos esto para el inciso B, que en realidad es muy breve, en realidad es muy sencillo. Digamos, operacionalmente es muy sencillo, pero vamos a hacer el análisis con cuidado de su dominio. Entonces, yo creo que aquí cabe. Aquí le voy a poner un poquito más chico esta. Y esta le voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Y pues aquí hacemos el análisis. Aquí, ¿cuál sería el análisis ahora? Insisto, este análisis lo hago pensando en que voy a determinar el dominio de la función. Y aunque ahí ya dice cuál va a ser, bueno, vamos a ver cómo lo haríamos desde cero. Otra vez, pinto mis tres conjuntos para poder pintar mis dos funciones.
Uh-huh. Y ahora quiero la función g compuesta con f. Pero g compuesta con f implica que primero voy a aplicar f, a continuación voy a aplicar g. Uh-huh. Y el resultado, insisto, va a ser la función g compuesta con f. Okay. Vamos a ver ahora qué pasa. Ahora tomo a la función x, tomo de este costalito un número x, le aplico la función f, que ya habíamos visto, que es 1 entre x más 1. Esta es la regla de correspondencia. Ajá. Y aquí me da como resultado, precisamente, finalmente, este x más 1. Uh-huh. Eso es precisamente lo que me estás diciendo, esta historia que tengo aquí. Pero ¿quién es el dominio ahora? ¿De dónde voy a empezar? ¿Quién es el dominio de la función? Pues ahora tengo que partir del dominio, pero del dominio de f. ¿Sí? Tengo que partir del dominio de f para ir construyendo el dominio de la composición. Pero el dominio de f, pues podemos ver aquí, de hecho ya lo habíamos comentado, el dominio de f consta de todos los números reales, exceptuando al número menos 1. Uh-huh. Noten ustedes que esta regla de correspondencia no le tenemos que quitar ningún otro número. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. No le tenemos que quitar ningún otro número, así en principio, para obtener este resultado final. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Entonces aquí me quedaría... aquí le estoy quitando el menos 1, aquí está. Y aquí, sin embargo, yo debería quitarle el valor de x, espero que estén de acuerdo conmigo, que hiciera 0 este denominador. Yo tendría además que quitar al número x que hiciera que esto fuera 0, porque si esto es 0, estaría dividiendo entre 0. ¿Cuál es el número x que hace que esto sea igual a 0? Bueno, me voy a ir otra vez a algunos antecedentes. Observen, por favor, que si yo tengo aquí un número, no importa si es 1 o cualquier número, ¿sí? Y aquí abajo tengo una variable x, esto nunca es igual a 0. Para que una división sea igual a 0, se requiere que el numerador, el número de arriba, ¿sí? El número de arriba sea igual a 0. Entonces, esto sería 0 únicamente si este 1 pudiera valer 0. Pero este 1 es igual a 1, o sea, no importa cuánto valga x, este 1 es igual a 1. La única manera de que un cociente sea igual a 0 es que el número de arriba sea precisamente igual a 0. Déjenme escribirlo eso así. Si ustedes tienen un cociente a entre b y el resultado es igual a 0, esto implica necesariamente que el numerador es igual a 0. Y en este caso, díganme, ¿cuál es el valor de x que hace que 1 sea igual a 0? Pues ninguno, o sea, no importa cuánto valga x, este 1 va a seguir siendo 1. Por lo tanto, no hay ningún valor de x que produzca que esto sea igual a 0. Insisto, porque también en principio tendríamos que eliminar, así como lo hicimos aquí en el inciso anterior, además del dominio de g que excluíamos al 0, excluíamos también a x igual a menos 1, porque si sustituimos aquí el menos 1, hacíamos que el denominador fuera igual a 0, como finalmente ocurrió. Noten que en este caso no sucede eso. No importa cuánto valga x, el denominador nunca es igual a 0. Y también lo podemos ver al final en la regla de correspondencia. Vemos la regla de correspondencia final, eso es lo que yo creo que es más práctico. Es simplemente ver la regla de correspondencia al final y nos damos cuenta que no tenemos que excluir a ningún número adicionalmente. Al único número que tuvimos que excluir es al número menos 1, porque no está dentro del dominio de f. Y por lo tanto, ¿sí? Esto nada más fue un pensamiento. Y por lo tanto, lo que podemos ver es que en este caso, el dominio de la composición es de hecho, ahora sí, todo completo el dominio de f, que correspondería a todos los números reales, exceptuando, insisto,
al número menos 1. Ese sería, aquí dice que es el dominio de F, y bueno, si seguimos el apunte, seguramente también va a decir que es el dominio de la composición. Bueno, de hecho no lo dice. El dominio de esta función se obtiene a partir del dominio de F. Ok, y bueno, ya lo tenemos. Y pues aquí tenemos tanto la gráfica y podemos sacar todos los elementos a partir de ella. Observen, se trata de una función lineal, es una función a 45 grados, esto ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Esta sería la regla de correspondencia. La regla de correspondencia es x más 1, como vimos aquí arriba. La regla de correspondencia de G con F es de x es x más 1. ¿Ok? Y cuando lo graficamos, vemos que del dominio tenemos que excluir al número menos 1. Entonces trazamos esta recta y vemos que si x valiera menos 1, vean ustedes que la y hubiera valido 0, si no hubiera tenido que excluir ningún número. Pero como estoy excluyendo el valor de x, pues también se excluye el valor de y correspondiente. Noten entonces que el dominio queda como todos los reales menos el menos 1, y el recorrido, que son todos los valores en y, queda como todos los números reales, pero excluido el número 0. ¿Eso de dónde salió? Pues sale precisamente cuando trazo la gráfica. Yo trazo la gráfica debería ser esta recta a 45 grados, con ordenada al origen igual a 1, como vimos en alguna clase anterior, ¿sí? Esa sería toda la recta, pero como yo tengo que quitar al punto que le corresponda a x igual a menos 1, le quito ese punto, pero ese punto no nada más tiene un valor de x, también tiene un valor de y. La x vale menos 1 y la y, en este caso, valdría 0. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. Si sustituyo que x vale menos 1, pues y sería igual a 0, precisamente. Por eso el recorrido de la función me sale precisamente como el conjunto de todos los números reales, exceptuando al número 0. ¿Sí? Estos son entonces los tres elementos que definen a la función g compuesta con f. El dominio, los reales menos el número menos 1, el recorrido, los reales menos el número 0, y la regla de correspondencia g de f de x igual a x más 1. Indíquenme, por favor, si tienen alguna pregunta. Como ven, insisto, esto no está así súper difícil, pues no, pero tampoco es trivial. O sea, no es una cosa súper sencilla tampoco. Es un tipo de ejercicios en los que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy cautos, no precipitarnos, no tratar de hacer las cosas rápido. Tenemos que darnos tiempo para reflexionar acerca de los resultados que vamos a ir obteniendo. Noten cómo, una vez más, vean las reglas de correspondencia nada más, la función f compuesta con g no tiene nada que ver con la función g compuesta con f, ¿no? Las reglas de correspondencia son diferentes. De hecho, no lo voy a hacer por razones de tiempo, esto lo vamos a ver más adelante, pero vamos a aprender un poquito más adelante que la gráfica de esta función, de hecho, es una hipérbola pero rotada. ¿Se acuerdan que las veíamos cuando hicimos el repaso de cónicas? Esta es la gráfica de una hipérbola, pero insisto, está rotada, mientras que esta, como podemos ver, es la gráfica no de una línea recta, pero casi una línea recta. No una línea recta, pues porque le falta un punto, ¿no? O sea, es casi una línea recta menos un punto. Entonces sus gráficas son claramente diferentes porque se tratan de funciones diferentes, a pesar de que son la composición de las mismas funciones f y g. No es lo mismo, en general, componer a f con g que a g con f. Hay algunos casos en donde sí, es conmutativo, pero en general nos vamos a obtener, como podemos ver, funciones completamente diferentes. Muy bien, y esta sería entonces la gráfica de g compuesta con f. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? Yo tengo una duda, profe. Por favor. Es con respecto a ya expresando el dominio. Ajá. En el caso del inciso A, se expresó solamente el dominio con dos números que eran los que se excluían de la función. Ajá.
Bueno, ¿por qué no se expresa ahí el recorrido? Simplemente, es simplemente porque es un poquito más latoso de obtener. No es ninguna razón particular. Lo que pasa, el curso es de cálculo y vamos a aprender a obtenerlo. Nada más que para eso necesitamos otro concepto que todavía no hemos estudiado. Por eso, como puedes ver, en el inciso A se pide concretamente la regla de correspondencia, que es esto, y el dominio. Y no se pidió el recorrido. Insisto, no porque no se pueda o no, ¿cómo se llama? No porque no se pueda, porque no tenga, sino simplemente porque hasta lo que llevamos estudiando, todavía no hemos visto cómo obtener el recorrido de esta función que me da como resultado. Lo vamos a ver, vamos para allá, pero esa es la razón. Y nota que en el inciso B, como en el inciso B la regla de correspondencia es muy sencilla, pues es simplemente una línea recta, exceptuando un punto, como hemos mencionado, pues en ese caso sí puedo pedir todos los elementos y por eso se pide. ¿Ok? Digamos que no se solicita simplemente porque se está en el entendido de que todavía no vemos todo lo que necesitamos para poder obtener ese recorrido. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero por supuesto que también lo tiene. O sea, también tiene su recorrido y todo eso. Solamente que todavía no hemos desarrollado la herramienta que vamos a requerir para obtenerlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, gracias. Gracias a ti. Sí, y así va a pasar en muchos problemas, no nada más en estos primeros que estamos viendo, en muchos problemas, sobre todo en las aplicaciones. De repente no vamos a poder dar el recorrido, a veces sí, a veces no, dependiendo del resultado. Pero una vez que ya veamos todos los temas de cálculo, ahí sí ya no hay excusa, ahí sí siempre vamos a poder dar el recorrido. Aquí, por ejemplo, nada más adelantándoles, aprovechando que ustedes ya llevaron un curso de cálculo diferencial en el bachillerato, pues para saber, por ejemplo, el recorrido de esta función, necesitaría usar, por ejemplo, el concepto de límite, que ese apenas lo vamos a ver. Y hay algunas funciones que para poder determinar su recorrido, necesito aplicar ese tema que seguramente recordarán, que se llama máximos y mínimos. O sea, con los máximos y mínimos es con los que se puede obtener el recorrido de una función, de ciertas funciones. Entonces, pues eso todavía no lo vemos, eso apenas lo vamos a construir y por eso en algunos problemas no les voy a solicitar el recorrido. Bueno, en una de esas se me va, ¿no? Y se lo solicito y todavía no lo hemos visto, como la función cúbica que me preguntaba uno de nuestros compañeros al inicio de la clase. Pero en principio no, si yo soy cuidadoso, ¿cómo se llama? Nos vamos a ir, digamos, los ejercicios que vayamos viendo van a ir preguntando lo que ya podemos ir obteniendo, ¿sí? Y gradualmente iremos aprendiendo más cosas, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues aquí hay otra serie de ejercicios. Insisto, dentro de estos ejercicios muy probablemente saque algunos que para dejarlos como tarea para entregar, pero por lo pronto, todos los que ustedes quieran, todos son tarea corta, ¿no? Todos para que vayan practicando simplemente y si sale alguna duda, pues me comentan. Estos ejercicios, recuerden ustedes, me parece a mí importante señalarlo, estos ejercicios vienen en, no es en su página, disculpen, esto fue lo que se me pasó a hacer, es cálculo y geometría analítica, el 20 es este grupo, perdón, es que tenía otra clase previa, este sí es el apunte de ustedes. Todos estos ejercicios los estoy sacando del cuaderno de ejercicios de cálculo diferencial, que ya alguna vez se los había mostrado, de todas maneras aquí lo mostramos rápidamente, ¿sí? Aquí en el capítulo 1, recuerden que primero vienen del orden, y no estoy exagerando, del orden de 100 ejercicios resueltos, ¿sí? De ese orden, y después de los ejercicios resueltos, de este tema que estamos estudiando, aparecen precisamente los ejercicios propuestos. Entonces, muchos de los ejercicios que estoy poniendo aquí, ¿cómo se llama? Son ejercicios propuestos precisamente de este libro. Ahí los pueden encontrar si es que quieren más todavía. Si reconocerán por ejemplo, me parece que lo analizamos la clase anterior, si no recuerdo mal. Bueno, aquí pueden encontrar un montón, inclusive cuando los recomiendo, como pueden ver aquí en el apunte, aparece el número que le corresponde,
en el libro, si ustedes quieren verlos. Yo voy a poner aquí siempre alguna sugerencia, pero hay muchos más si queremos seguir practicando. Muy bien, pues vamos entonces a continuar. Ya no nos va a dar tiempo de mucho más, así que solamente voy a platicarles la teoría del siguiente tema. El siguiente tema es un tema muy importante que se llama función inversa. Vamos a explicarlo primero y a continuación vemos la definición concreta, y yo creo que la siguiente clase empezaremos a hacer ejemplos de ella. Ok, entonces vamos a estudiar a continuación la función inversa. Ok, ese es el título del tema que vamos a empezar a ver. Bueno, la función inversa, perdón, dame un segundito, es que otra vez, como esto lo hice en la computadora, todavía no se actualiza en mi teléfono. Pero bueno, déjenme ver, a lo mejor hice algo mal. No, así está. Después de esta hoja está esto. Disculpen ustedes la demora, es que les digo que no. A ver, voy a meter una raya a ver si eso hace que se actualice. No me hace caso. Ok, un segundito. Ok, creo que ya se trabó. Denme un segundito, por favor, es que no me responde esto. De hecho, esta línea yo ya la había borrado. Voy a iniciar en mi teléfono. Denme un momento, por favor. Lo voy a iniciar. A reiniciar, mejor dicho. Funciones. Bueno, vamos a suponer que tenemos una función biyectiva. Seguramente recordarán que las funciones biyectivas son aquellas que son tanto inyectivas como suprayectivas. Voy a poner un ejemplo así muy, muy concreto y después ya lo generalizamos. Vamos a suponer que tenemos un conjunto A. Y que este conjunto A tiene nada más a los elementos 1, 2 y 3. Y vamos a pensar que aquí tenemos un conjunto B. Vamos a pensar que este tiene las letras minúsculas A, B y C. Yo aquí puedo definir a una función, pues con su gráfica sagital, por ejemplo, asociando el número 1 con la B, asociando el número 2 con la C y asociando el número 3 con la A. Sí, por decir algo. ¿Ok? Se podría hacer de varias maneras. Esta, insisto, esta es una función biyectiva. Noten, es una función porque todos los elementos del dominio están relacionados una sola vez. Pero también es una función suprayectiva porque todos los elementos del codominio están relacionados. Y además es una función inyectiva porque todos los elementos del codominio que están relacionados lo están en una sola ocasión. Esta función que tengo aquí es de hecho una función entonces biyectiva. En el caso de las funciones biyectivas, como ya les había platicado brevemente, sí, pero ya lo había hecho, sucede que podemos, con la misma regla de correspondencia, vean, es decir, con las mismas flechitas que tenemos aquí, podemos definir otra función. ¿Cómo que definir otra función con la misma regla? Pues sería la misma función, ¿no? Eso como que uno podría pensar eso. Si voy a definir otra función con la misma regla, pues en realidad no es otra función, ha de ser la misma función. Y no, resulta que no. Resulta que se trata de una función diferente a pesar de tener la misma regla de asignación. ¿Cómo es eso posible? Bueno, en el caso de la función inversa, lo que vamos a pensar es que ahora este conjunto de aquí es el dominio de la función y este conjunto de acá es el codominio de la función. Recuerden que para que dos funciones sean iguales, no solo la regla de correspondencia,
sino también el dominio y el codominio deben ser iguales entre sí. Y en este caso, si yo pinto a esta función que, insisto, le voy a llamar función inversa, la función inversa quedaría escrita o quedaría, digamos, expresada de esta manera. Observen, aquí tengo el conjunto B, aquí tengo el conjunto A, y observen que aquí entonces tendría yo a las letras A, B y C, y acá ahora los números 1, 2 y 3. Obviamente estoy pintando el dominio a la izquierda y el codominio a la derecha, porque así estamos acostumbrados a verlo, pero también lo podríamos ver al revés, ¿no? Nada más sería cosa de cambiarle la dirección a las flechitas y ya sabría que este es el dominio y que este es el codominio. No necesariamente el dominio tiene que estar en la izquierda y el codominio en la derecha. Todo depende de hacia dónde van las flechitas. Pero ok, solamente, digamos, por costumbre, pinto el dominio a la izquierda y pinto el codominio a la derecha. Entonces vean, si yo voy a mantener la misma regla de correspondencia, yo tendría que asignar ahora a la A el número 3, tendría que asignar a la B el número 1 y tendría que asignar a la C el número 2. Díganme si no me equivoqué, espero que no. A la A con el número 3, a la B con el número 1 y a la C con el número 2. Sí, me parece que está bien. Decimos que esta función que está aquí a la derecha es la función inversa de esta función que está aquí a la izquierda, o viceversa. Esta es la función inversa de esta función. ¿Sí? O sea, cualquiera de las dos puede ser la función original y la otra será precisamente su inversa. Esto se puede definir, este tipo de funciones inversas se pueden definir exclusivamente en funciones biyectivas. Ya lo habíamos platicado, porque si la función no es biyectiva, entonces o habrá elementos del codominio que no estén relacionados, o a lo mejor algún elemento del codominio está relacionado más de una vez, y entonces ya no puedo ver a la función como de regreso. O sea, nada más la puedo ver en una dirección, pero ya no sería función en la dirección contraria. A esta función vamos a suponer que le llamamos f. Esta sería la función f. Esta función f toma elementos del conjunto A y los convierte en elementos del conjunto B. Mientras que su inversa es esta función que se acostumbra a denotar así, como f a la menos 1, como en la multiplicación. Recordarán que el inverso de 2 o el inverso del número A se acostumbra a escribir el inverso multiplicativo como a la menos 1. Bueno, esa notación también, digamos, la tomamos prestada para denotar a la función inversa. La función inversa sería esta función en la cual el dominio ahora es el conjunto B y el codominio es el conjunto A. ¿Se fijan? O sea, el dominio y el codominio están cambiando de posición. Son los mismos conjuntos, nada más que ahora el que era el dominio de la función f es el codominio de la función inversa, y el que de la función inversa de f, y el que era el codominio de f ahora es el dominio de la función inversa. Eso es gráficamente, de una manera sumamente informal, lo que define precisamente a la función inversa. Si nosotros expresamos a las funciones en forma de conjunto, cabe mencionar que es muy curioso lo que les voy a decir ahorita, pero esto que voy a pintar a continuación formalmente se llama gráfica de la función. No es la gráfica cartesiana, es de hecho un conjunto de parejas ordenadas, pero así se conoce. El nombre que se le da es precisamente el de gráfica de la función. Entonces, si definimos a la función de esta manera, por su gráfica, aquí lo que tendría sería que al número 1 le corresponde la letra B, que al número 2 le corresponde la letra C y que al número 3 le corresponde la letra A. Esa es la función f. Noten que la función inversa, insisto, tiene la misma regla de correspondencia, nada más que está cambiando el orden de los elementos. Como regla de correspondencia es la misma, porque al 1 le corresponde la B, al B le corresponde la 1, es decir, el número 1, perdón, es decir, la correspondencia entre los elementos de esta bolsita y de esta bolsita es exactamente la misma.
A eso es a lo que me refería cuando decía que la regla de correspondencia no cambia. Lo que está cambiando nada más es quién es el dominio y quién es el codominio. Aquí en este caso, aunque lo voy a pintar en otro orden, pero lo pinto en otro orden solamente para enfatizar, noten que el primer elemento yo podría pensar que es el B con el 1, el C con el 2 y finalmente el A con el 3. Sí, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que esta es la forma en la que se está asignando precisamente en esta función que estoy denominando función inversa. No sé si notan ustedes este hecho muy curioso. La diferencia, cuando expresamos a una función de esta manera, como este conjunto de parejas ordenadas, la única diferencia entre la función y la función inversa es que los elementos simplemente cambian de posición. Los pares ordenados, digamos, son los mismos, nada más intercambiándoles el orden. Insisto, porque la regla de correspondencia es exactamente la misma. ¿Ok? Eso es lo que corresponde precisamente, insisto, esto es muy informal lo que les estoy diciendo ahorita, pero esto es lo que constituye el concepto de función inversa. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si alguien tenga alguna duda con respecto a esto. Bueno, esto es válido, insisto, solamente para funciones, pues aquí en este caso solamente con 3 elementos, e insisto, solo las funciones biyectivas van a tener función inversa, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora, ya que estamos estudiando estas ideas, vamos a ver ahora la definición formal de función inversa, ¿sí? Y hasta aquí le vamos a dejar. Pongan mucha atención. Una vez que vimos estos dibujitos que les mostré, probablemente sea muy fácil, espero que sí, entender esta definición. Observen, sea f una función que va de A a B. Y además, bueno, sea esta f una función biyectiva definida de esta manera, por este conjunto, como les estoy diciendo, como su gráfica, es decir, el conjunto de todas las parejas ordenadas XY, voy a hacer un poquito más grande, todas las parejas ordenadas XY, donde Y es igual a una función, bueno, una regla de correspondencia que depende de X. Recuerden que esto es la regla de correspondencia. El segundo número se obtiene precisamente de la regla de correspondencia de F para todos los números X que pertenecen al dominio de A. La inversa de F es esta función que se denota como F a la menos 1, donde vean lo que estoy haciendo. Cambio de posición el dominio y el codominio. Pongo como dominio al conjunto B y como codominio al conjunto A. Y tal que la regla de asignación, fíjense ahora cómo es el conjunto de pares ordenados, pero ahora de la forma Y, X, que es justamente lo que les estaba platicando hace ratito. Invierto al número Y al número X, tal que y aquí esto suena muy raro, alguien podría esperar que aquí dijera que Y es la inversa. No, Y sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma regla de correspondencia que la función original. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Vean cómo aquí no es un error. Aquí estoy haciendo alusión a la misma regla de correspondencia. Lo único que cambia es la posición en donde yo pongo el primer número y donde pongo el segundo número. Pero la regla de correspondencia es exactamente la misma. ¿Sí? Muchas personas aquí como que se confunden o de repente piensan, no, seguramente aquí hay un error, aquí le faltó poner el menos 1. No, justamente no se pone el menos 1 para indicar que la regla de asignación es exactamente la misma. Lo único que está cambiando es el orden en el que estoy colocando al resultado de la función y al elemento que antes era del dominio de la función original. ¿Sí? Esta es la definición formal de función inversa. La definición muestra, como dice aquí abajo, que la relación entre los elementos de los conjuntos A y B es la misma para las dos funciones. ¿Sí? Obviamente, lo que eso quiere decir, insisto, bueno, más que obviamente, lo que eso quiere decir es que esta asignación
Es la misma. Es decir, si fueran estas parejas de baile, no importa si este es el dominio y este es el codominio, el 1 va a bailar con B, el 2 va a bailar con C y el 3 va a bailar con A. No importa si estoy pensando en la función o en la función inversa. A va a bailar con 3, B va a bailar con 1 y C va a bailar con 2. La regla de correspondencia no varía. Lo único que varía es la posición, ¿sí? La posición en la que colocamos esos números. Si lo piensan conmigo, ahora, si nos fuéramos a una gráfica cartesiana, acuérdense, ya olvídense aquí de los elementos, acuérdense que a las primeras componentes, a las primeras coordenadas, mejor dicho, son las X y las segundas coordenadas en principio son las Y. Lo que eso va a querer decir, y eso ya lo veremos la próxima clase, que cuando nosotros queramos graficar a una función y a su inversa, lo que vamos a tener que hacer es graficar los puntos, digamos, para la función original de la forma XY, y para la función inversa tenemos que intercambiar el orden, es decir, primero poner a la Y y después poner a la X, que es precisamente lo que dice aquí la definición, ¿sí? Bueno, aquí vienen algunos datos adicionales sobre la función inversa, pero eso ya lo veremos la próxima clase. Muy bien, porque ya faltan 5 minutos, ya no nos va a dar tiempo de algo más. Entonces díganme por favor si alguien tiene alguna pregunta. Insisto, esta es la definición formal. Esta es la definición formal, la definición general de función inversa, pero en el fondo, como les comento, tiene exactamente el mismo contenido que esto que les acabo de platicar aquí. Sí, insisto, la regla de correspondencia no cambia, la regla de correspondencia es la misma. Lo que cambia es quién es el dominio y quién es el codominio. ¿Ok? Obviamente, aunque la regla de correspondencia cambia, vean que las gráficas se ven diferentes. Las flechitas aquí se ven 2 para abajo y 1 para arriba, y aquí al revés, o sea, vaya, luce diferente, y eso lo vamos a ver con los ejercicios. Pero la asignación del número del dominio bailando con cierto número del codominio, cierto elemento del dominio bailando con cierto elemento del codominio, no cambia tanto para la función original como para la función inversa. Vean cómo lo dije. Puedo pensar que esta es la función original y esta sería la inversa. Es decir, una es la inversa de la otra. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Bueno, pues vamos entonces a dejarlo hasta este punto. La clase que entra ya retomaremos. Vamos a hacer ya ejemplos concretos, ¿sí? Pero insisto, aunque es muy elemental esta manera en la cual les estoy explicando el concepto, créanme que contiene lo mismo que la definición formal que nosotros estamos encontrando aquí, ¿sí? Y ya la próxima clase nos dedicaremos a hacer algunos ejemplos que fundamentalmente consisten, como pueden ver ustedes, en que me dan una función y me piden precisamente, bueno, en este caso hay que determinar si es biyectiva, y si lo es, pues encontrar la inversa de f, encontrar quién sería la inversa y trazar su gráfica. Bueno, eso ya lo haremos la próxima clase. Muy bien, pues no sé si hay alguna última pregunta, si hay alguna duda. Ninguna, profe. Parece que no, muy bien. No, profe. Sí, muchas gracias. No, profe, todo bien. Muchísimas gracias. Aquí en el chat dice, ¿podría volver a repetir lo que dije de la gráfica? Claro que sí, pero eso me lo preguntaron hace mucho y no lo vi. ¿Me puedes decir, Fernando, a cuál gráfica te referías? Perdón, disculpa que hasta ahorita lo estoy viendo. O si ya lo repetí y ya está. Si me dices, por favor, o me lo escribes en el chat, si es que no tienes micro. Aquí estoy esperando. Del último ejercicio. Ok, Fernández Elizabeth. Ok, el último ejercicio. De este de aquí. El último ejercicio fue ¿no? Donde teníamos la composición de G con F de X y que me dio como resultado X más 1. Creo que sí, ya sé a qué te refieres. ¿Sí? Teníamos que excluir al número -1, puesto que el -1
no está en el dominio de la función f. Por eso tenemos que excluir al número -1. Es el único número al que tenemos que excluir. Ya platicamos por qué, eso no es lo que me estás preguntando. ¿Sí? Al único número que tenemos que excluir es, de hecho, al número -1. Entonces yo me fijo en la gráfica de esta función. Pero fíjate que esta función, g compuesta con f de x igual a x más 1, es la gráfica, insisto, de una línea recta. Es la gráfica de una línea recta a 45 grados. Pero en esa gráfica tengo que excluir el valor de x igual a -1. Cuando hago eso, lo que obtengo como resultado, insisto, es esta gráfica que está aquí, ¿sí? En el principio esta recta continuaría creciendo hacia arriba y hacia abajo, pero tengo que excluir el punto que corresponde a x igual a -1. Eso es lo que está aquí. Pero observa, si este punto que estoy quitando de la gráfica tiene dos coordenadas. Bueno, todos los puntos de la gráfica tienen dos coordenadas. Tienen su coordenada x y su coordenada y. Si yo excluyo un valor de x, automáticamente también estoy excluyendo el valor de y. El valor de y que le hubiera correspondido a ese valor de x. Nota, por favor, que si x es igual a -1, esta función, este resultado, g compuesta con f evaluado en -1, me daría como resultado 0. Efectivamente, fíjate que para -0.5, la altura que corresponde aquí es 0.5. Para 0, la altura que corresponde aquí es 1. Y para -1, la altura que corresponde, que sería precisamente el valor de y, es precisamente igual a 0. Este punto que estoy retirando de la gráfica tiene coordenada x igual a -1 y y igual a 0. Al excluir x igual a -1 del dominio, de manera automática, de manera consecuente, excluyo también el valor de y igual a 0. Insisto, porque estoy retirando completamente ese punto. Y ese punto tiene dos coordenadas, la x igual a -1 y la y, que insisto, correspondería a y igual a 0. Si hubiéramos, por ejemplo, tenido que retirar, no fue el caso, pero si del dominio hubieran sido todos los reales menos x igual a 0.5, vamos a suponer, no fue el caso, pero vamos a suponer que eso nos hubiera salido, hubiéramos tenido que retirar al valor de x igual a 0.5, y entonces la gráfica aquí tendría un hoyito. Como tiene un hoyito, también tendría que retirar al número 1.5, pero al número 1.5 lo retiro del eje de las y's, es decir, lo retiro del recorrido de la función. Y si, insisto, si aquí hubiera sido los reales menos el 0.5, aquí en el recorrido hubiera sido los reales menos el 1.5. Insisto, porque al retirar ese puntito, estoy retirando tanto el valor de x como el valor de y. El valor de x es para el dominio y el valor de y es para el recorrido. No sé, Elizabeth, si con esto queda un poquito más claro. Muchas gracias. Parece que sí, Durán Fernando. Sí, muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Y disculpa que no lo vi un poquito antes, no lo vi antes, disculpa, pero espero que quede un poquito más claro. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ahí se supone que íbamos a acabar antes y con esto ya me pasé un minutito. Les pido por favor que vayan haciendo sus tareas cortas. No urgen, por supuesto, pero yo espero que después de la siguiente clase ya les deje la primera tarea de funciones, ¿sí? La primera tarea para entregar, para que ya nos concentremos ahora sí en ejercicios concretos, pero vayan, sigan estudiando como lo vienen haciendo. Parece que ya no hay nada más. Estoy esperando aquí en el chat, parece que no. En el micro pues tampoco nadie me dice nada, así que dejo de compartir la pantalla y pues no me queda más que agradecerles su atención. Sigan por favor estudiando, sigan trabajando muy fuerte.